Bienvenidos a la serie Ven y sígueme de Quick Media. Estamos cubriendo Doctrina y Pactos, sección 84, una de mis secciones favoritas. En toda la Doctrina y Pactos, aquí tenemos un gran ejemplo de no solo, y sabemos que esta sección es el juramento y pacto del sacerdocio, una parte de ella, sino un gran ejemplo aquí de las leyes superiores e inferiores, el intérprete rápido de las leyes superiores e inferiores. Así que vamos a repasar eso un poco más a fondo aquí, a medida que avancemos en la sección 84. Empezaré por aquí. No suelo mencionar esto, pero solo un pensamiento sobre esto. Parece que a veces importa, parece haber un mapa del tiempo, un calendario que está en su lugar con el Señor. Aquí en esta sección donde tenemos esta delineación de las leyes superiores e inferiores, los sacerdocios superiores e inferiores, ocurre aparentemente de nuevo en el equinoccio de otoño. Así que esto es el 22 de septiembre y el 23 de septiembre. Cuando Joseph Smith recibe esta revelación en 1832. Ahora, ¿eso importa? No lo sé, pero he aprendido a buscar ese tipo de cosas. Ahora, de nuevo, en la mayoría de estas secciones, en la mayoría de los capítulos, podemos ver al Señor exponiendo o al autor exponiendo. Toda la sección aquí, toda la revelación. Y eso no es diferente en la sección 84. Vamos a ver aquí que en el versículo 2 tenemos... está hablando del templo. Esto es realmente importante de entender porque está hablando del templo, está hablando de Sión y luego está hablando de los dos sacerdocios. Todos estos están anclados en el templo, especialmente el sacerdocio de Melquisedec. Así que aquí está el versículo 2. Dice, sí, la palabra del Señor sobre su iglesia establecida en los últimos días para la restauración de su pueblo, como ha hablado por boca de sus profetas. Todos los profetas, por cierto, y para la reunión de sus santos para estar sobre el monte Sión, que será la ciudad de la Nueva Jerusalén. Así que de nuevo, continuando aquí con el tema de la reunión de Israel y de Sión. Y luego el versículo 3 aquí, la ciudad que será edificada, esa es la Nueva Jerusalén, será edificada comenzando en el solar del templo, el cual es señalado por el dedo del Señor en los límites occidentales del estado de Missouri y dedicado por la mano de Joseph Smith Jr. y otros con quienes el Señor estaba complacido. Bien, entonces, esto no ha sucedido todavía. La dedicación ha sucedido, pero la construcción aquí no ha sucedido todavía. Pero vamos a traer un par de puntos aquí que va a apuntar, creo, más hacia una idea de el templo como el ancla de esta sección. Ahora, bajando un poco más, vamos a ir al versículo 6. Y esto es lo que tenemos. Vamos a empezar a ver los diferentes sacerdocios, comenzando con el sacerdocio de Melquisedec y los hijos de Moisés, según el santo sacerdocio que recibió bajo la mano de su suegro Jetro. Así que vamos a obtener un linaje aquí del sacerdocio de Melquisedec siendo transmitido aquí. Así que estos son los hijos de Moisés. Así que aquellos que tienen el sacerdocio de Melquisedec, aquí están siendo llamados los hijos de Moisés, porque Moisés tenía el sacerdocio de Melquisedec. Y lo recibió curiosamente de su suegro, Jetro. Recuerda que Moisés deja Egipto, probablemente va a la península arábiga. Probablemente sabía exactamente, en mi opinión, a dónde iba. No es como la película, Los 10 Mandamientos, donde está vagando por el desierto. Creo que sabía exactamente a dónde iba. Iba a un sacerdote, iba a la casa de Jetro. Y ahí es donde, por supuesto, conoce a Sefra, que va a ser su esposa y el padre de Jetro. Y por supuesto, la conoce en un pozo, una escena muy común antiguamente. Así que aquí tenemos este linaje del sacerdocio de Melquisedec. Y bajamos aquí un poco más. Solo un par de puntos destacados en este linaje. Tenemos a Isaías, que es la traducción griega de Isaías. Este no es el Isaías del Antiguo Testamento. Este es otro. Isaías, que se llama Esaías, ¿verdad? Y también vivió en los días de Abraham y fue bendecido por él. Que Abraham recibió el sacerdocio de Melquisedec, quien lo recibió a través del linaje de sus padres hasta Noé.
Así que si volvemos aquí y miramos el linaje hasta Jetro, quien da el sacerdocio de Melquisedec a Moisés, lo que vemos es otra línea del sacerdocio de Melquisedec. Usted nota que va a través de aquí, no se ve nada que viene a través de el linaje de Isaac o Jacob. Esto no viene a través de la casa de Israel. Esta es una línea diferente de sacerdocio, otras ovejas, por así decirlo. ¿Cierto? Eso viene a través de una línea diferente y termina con Jetro. Así que tenemos la historia, por supuesto, de la casa de Israel. Pero obviamente hay una historia aquí, tal vez muchas otras, que no tenemos. Con aquellos que fueron profetas o tenían el sacerdocio de Melquisedec, en una línea, diferente de lo que vino a través de Abraham, Isaac y Jacob. Lo interesante entonces es que la línea que produjo el sacerdocio de Melquisedec para Moisés no era de Israel. Es de Abraham, pero no es de la casa de Israel. Bien, y entonces que Abraham recibió el sacerdocio de Melquisedec, quien lo recibió del linaje de sus padres hasta Noé, y desde Noé hasta Enoc, por el linaje de sus padres. Llegamos hasta Abel, y luego llegamos hasta Adán, ¿verdad? Así que todos ellos han tenido el sacerdocio de Melquisedec. Eso es importante que entendamos, que el sacerdocio de Melquisedec estaba disponible todo el camino de regreso. Y por supuesto, si nos fijamos en la historia de Adán y Eva, deberíamos ver que Adán tendría el sacerdocio de Melquisedec. Eso es importante de entender en nuestra experiencia del templo. Ahora, en el versículo 17, esto también es importante. Dice, el cual sacerdocio, siendo el sacerdocio de Melquisedec, permanece en la iglesia de Dios por todas las generaciones, como y es sin principio de días, ni fin de años. Es el sacerdocio eterno, el sacerdocio superior. Hay una mala interpretación de esto en el Antiguo Testamento, donde parece que Melquisedec, que dio el sacerdocio a Abraham, era sin principio de los días ni fin de los años. Pero en realidad están hablando de su sacerdocio. Si leemos la traducción de Joseph Smith, estamos hablando de su sacerdocio. Era sin principio de días ni fin de años, un sacerdocio eterno. Y luego llegamos al otro sacerdocio aquí, ¿verdad? En 18. Y el Señor confirmó un sacerdocio también sobre Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones, el cual sacerdocio también permanece y permanece para siempre. Con el sacerdocio que es según el más santo orden de Dios, el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, aquí vamos a empezar a tener algunas diferencias entre los dos sacerdocios. Y piensa en tu mente, ¿por qué tiene que haber dos sacerdocios? ¿Verdad? ¿Por qué mantenemos estas cosas separadas? Y la razón se remonta a Génesis 1:1. Si leemos esa historia de la creación correctamente, podemos mirarla bajo una luz diferente en lugar de pensar en ella como historia. ¿Verdad? Es simbólico. Y Génesis 1:1 es, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cierto? Esto abre el escenario para todo en nuestro entendimiento sobre el Evangelio y el pacto entre el hombre y Dios. Hay un cielo arriba y una tierra abajo. Y la expiación o expiación es la unión de los dos. La única manera de que eso suceda es por Dios condescendiendo. Esta es la doctrina de Cristo, condescendiendo por debajo de nosotros, bajando a la tierra siendo bautizado y asumiendo todos nuestros pecados y cargando nuestros pecados sobre su espalda, por así decirlo. Condescendiendo y luego superándolo todo. Y luego en nuestro extremo, bien, la ley inferior, que sería la ley superior con la condescendencia de Dios y todo lo que viene de la apertura del cielo, ¿verdad? Las bendiciones del Espíritu, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, todas estas son cosas que tienen que ver con la misericordia y la gracia. Esa es la ley superior. Eso es lo que el sacerdocio de Melquisedec representa. Y luego está la ley inferior, y eso es el sacerdocio aarónico, y eso es todo lo que el hombre hace, llegando hasta llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra parte del pacto. Y eso es representado por la administración del sacerdocio aarónico, el sacerdocio carnal o terrenal, sacerdocio temporal. Así que siempre tenemos que tener esas dos cosas allí. Si las unes o las fusionas, entonces te deshaces del pacto. Te deshaces de toda la idea del plan de salvación con la caída del hombre, el sacrificio expiatorio y luego volver con la reconciliación de nuevo con Dios.
Así que tienes que tener esos dos. Por eso tenemos el pan y el vino, o el agua, con el sacramento. Uno representa la ley superior, la sangre de Cristo, y uno representa la ley inferior, la temporal, la ley carnal, el pan. ¿No? Así que no puedes ponerlos juntos, tienen que estar separadas, y eso es lo que sucede aquí. Estamos viendo la separación de estos dos sacerdocios. Ahora, llegamos aquí en 19, y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y tiene la llave de los misterios del reino el reino, incluso la llave del conocimiento de Dios. Esto es importante de entender en el templo. Este es el conocimiento del templo, los misterios del templo, y lo vemos confirmado aquí en el versículo 20. Por tanto, en sus ordenanzas, el poder de la piedad se manifiesta. Bien, así que hay cierto conocimiento a través del sacerdocio de Melquisedec que se nos da en el templo. Y es por eso que las ordenanzas son tan importantes. Es la administración del sacerdocio con estas ordenanzas a cada uno de nosotros, ya sea que estemos en nuestros cuerpos en vivo o si se hace por poder. 21. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la piedad no se manifiesta a los hombres en la carne. Bien, entonces, como santos de los últimos días entendemos lo importante que es que tengamos la autoridad apropiada. Hablamos de eso bastante. Que esa autoridad apropiada podemos remontarnos a estos dos sacerdocios. Seguirlos hasta Juan el Bautista, que viene a dar el sacerdocio arónico a Joseph Smith y Oliver Cowdery. Y luego de vuelta a Pedro, Santiago y Juan, que más tarde vienen a dar el sacerdocio de Melquisedec. A Joseph Smith y Oliver Cowdery. Entonces, ¿por qué otra vez? ¿Por qué están separados? ¿Por qué? ¿No se puede hacer todo esto bajo el sacerdocio de Melquisedec? No, tienen que hacerse por separado. Uno prepara para el otro. Y eso va junto con nuestro principio de la procesión real, preparando el camino. El camino es el camino del rey, ¿verdad? Es la procesión real, donde el rey viene desde el este para ir al templo. Ese es el camino. Eso es lo que significa preparar el camino simbólicamente. Traer a Cristo, que es una representación del sacerdocio de Melquisedec, de la gracia de Dios. Vemos aquí entonces en el 22, porque sin esto, este es el sacerdocio de Melquisedec. Ningún hombre puede ver el rostro de Dios, el Padre, y vivir. ¿Verdad? Así que esto es. Vamos a relacionar esto directamente con el monte Sinaí, ahora mismo, ¿verdad? Porque sin esto, ningún hombre puede ver el rostro de Dios. La palabra rostro y presencia es lo mismo. Ahora piensa en tu experiencia en el templo. Mientras repaso esto, ¿de acuerdo? Necesitamos algunas frases o versículos de apoyo más aquí. Versículo 23, esto enseñó Moisés claramente a los hijos de Israel en el desierto y buscó diligentemente santificar a su pueblo para que pudieran contemplar el rostro de Dios o llegar a su presencia. Recuerden, todos ellos estaban allí en la base del Sinaí. Moisés quería que todos subieran y vieran el rostro de Dios. Pero, en el verso 24, los hijos de Israel endurecieron sus corazones y no pudieron soportar su presencia, no pudieron ver su rostro. Por lo tanto, el Señor y su ira, porque su ira se encendió contra ellos, juró que no entrarían en su reposo mientras estuvieran en el desierto, cuyo descanso es la plenitud de su gloria. Así que lo que tenemos que entender aquí es el Sinaí mucho mejor. Realmente tenemos que entender lo que sucede en el Sinaí mucho más porque este es uno de los mejores ejemplos que tenemos de la delineación, la separación de los dos, diferentes sacerdocios y las leyes superiores e inferiores. Moisés baja del Sinaí la primera vez con un conjunto de tablas. Esta es la ley superior, esta es la ley del sacerdocio de Melquisedec. Esto era algo que iba a permitir a todos los hijos de Israel participar en todas las ordenanzas y en el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué permite el sacerdocio de Melquisedec? Recuerda que el sacerdocio de Melquisedec está anclado en el templo. Piensa en tu experiencia en el templo.
te permite ir a través de tu viaje y luego a través del velo, para encontrarte con Dios, en la habitación celestial, en el lugar santísimo, ¿verdad? En la exaltación. Eso es lo que el sacerdocio de Melquisedec te permite hacer. Eso es lo que se necesita. Tienes que ser envuelto, cierto, en las vestiduras del sacerdocio de Melquisedec, en la gloria del sacerdocio de Melquisedec, antes de poder atravesar el velo para ver el rostro de Dios o para ir a la presencia de Dios. Así que rechazan esto. En esencia, rechazan la responsabilidad de la ley superior. ¿Y qué viene con eso? Lo que viene con eso es todo lo que Cristo está ofreciendo a través de su sacrificio expiatorio. No están preparados para ello. No lo quieren. Así que lo rechazan. Esto se les dio como una oportunidad. La rechazan. Recuerden, en Éxodo, entendemos que el Señor dice que quiere una nación de sacerdotes. ¿Cierto? No lo consigue. Los únicos que lo entienden son los levitas, ¿verdad? Los de la tribu de Leví, más Moisés y algunos otros que probablemente terminen con el sacerdocio de Melquisedec. Así que Moisés termina yendo. Esto es cuando bajó. Tenemos una especie de ligero de mano, creo, aquí, al ver el becerro de oro y el baile y la fiesta y todo lo que está pasando. Para mí, eso nos aleja de la verdadera historia, de lo que está pasando aquí. Lo que está sucediendo es una pérdida del sacerdocio de Melquisedec y la ley superior, y las ordenanzas del templo. Porque entonces lo que sucede es que Moisés vuelve al Sinaí, y luego vuelve a bajar con un nuevo conjunto de tablas. Y esta es la ley de Moisés. Es la ley inferior, es la ley aarónica. Así que si tenemos eso en mente, entendemos que había dos leyes separadas, pero a Israel se le dio solo la ley inferior, porque rechazaron la ley superior. Y obtenemos eso en las palabras aquí en sección 84. Bajando un poco más aquí y comenzando en 25. Dice, por lo tanto, este es el Señor, quitó a Moisés de en medio de ellos y el santo sacerdocio también. Él quería una nación de sacerdotes. No iba a suceder. No estaban preparados para ello. Y continuó el sacerdocio menor, el sacerdocio arónico, cuyo sacerdocio tiene la llave del ministerio de los ángeles, y el evangelio preparatorio. Correcto. Así que aquí tenemos los dos sacerdocios separados. Y entendemos a Israel mucho mejor. Los hijos de Israel. Si entendemos que el sacerdocio de Melquisedec les fue quitado, porque no lo aceptaron. Nos dice más acerca de su deambular por el desierto. No es solo el becerro de oro, ¿verdad? Es que no estaban preparados para entrar en la presencia del Señor y ver su rostro. Eso está representado por la tierra prometida. Ese es el juramento, del juramento y pacto del sacerdocio. Lo prometido, la promesa o el juramento es lo mismo. La promesa o el juramento es la exaltación que solo puede venir a través de el sacerdocio de Melquisedec y viviendo la ley superior, asumiendo una responsabilidad superior. Así que ellos rechazan eso, ellos solo tienen el sacerdocio aarónico. Ahora nos acaban de decir que es el evangelio preparatorio que solo les queda a ellos. Ahora en el versículo 27, ¿cuál evangelio es el evangelio del arrepentimiento y del bautismo? ¿Quién puede bautizar? Un sacerdote puede bautizar del sacerdocio aarónico. Juan el Bautista era un sacerdote del sacerdocio aarónico. Y la remisión de pecados y la ley de los mandamientos carnales, ¿verdad? De nuevo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este es el sacerdocio de la tierra. Este es el sacerdocio de los mandamientos carnales. Que el Señor en su ira hizo continuar con la casa de Aarón, entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios resucitó lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Bien, entonces, solo una cosa sobre el evangelio preparatorio, he tocado esto muchas veces, pero una comprensión muy clara aquí, espero, de lo que desafortunadamente ha sido enseñado en la iglesia como doctrina, y es que los hombres jóvenes reciben el sacerdocio arónico, y se llama el sacerdocio preparatorio porque se están preparando para recibir el sacerdocio de Melquisedec.
Eso es perpetuado en todas partes y es falso. ¿Verdad? Rotundamente falso, es incorrecto. Cualquiera que haya pasado por el templo debe entender eso. Tú recibes el sacerdocio arónico y luego recibes el sacerdocio de Melquisedec. El evangelio preparatorio es para preparar el camino, para todos, para las bendiciones y la administración del Melquisedec, para todos, hombres y mujeres. Todos los hombres y mujeres pasan por eso en el templo. No tiene nada que ver con que los hombres jóvenes tengan el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico es el sacerdocio preparatorio porque está preparando el camino para que la bendición del Señor venga como el Rey, y para la apertura de los cielos y todas las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec, que vendrán después. Entendemos esto, es el sacerdocio arónico primero, y luego es el sacerdocio de Melquisedec, y todos nosotros recibimos los beneficios de eso. Así que eso es algo importante de ver aquí. Ahora, volviendo aquí de nuevo a nuestra sección 84, solo una cosa rápida en el versículo 28. Hablando de Juan el Bautista, porque él fue bautizado cuando aún estaba en su niñez y fue ordenado por el ángel de Dios a la edad de 8 días bajo este poder. Bien, según Joseph Smith, fue a los 8 días que los niños pequeños, los infantes, eran circuncidados. Y esa circuncisión estaba ligada directamente a ser bautizado a los 8 años. Por eso era a los 8 días. Así que aquí está ordenado, en su circuncisión, para recibir este poder. ¿Y de qué poder se trataba? Esto es importante de entender. Para derrocar el reino de los judíos. Bueno, un momento. ¿Qué es el reino de los judíos? El reino de los judíos era un reino que no se basa en la ley superior y que se había pervertido. En todas estas reglas y listas de control y todo lo que tiene que ver con una ley inferior equivocada, que no miraba hacia Cristo y la salvación. ¿Verdad? Así que va a derrocar eso porque va a hacer ¿qué? Va a traer un nuevo reino. Está preparando el camino para traer al rey, que es exactamente lo que sucede. Simbólicamente, cuando Jesús toma el burro y entra por la puerta del muro oriental de Jerusalén. ¿A dónde se dirige? Va al templo y lo limpia. Llegaré a eso en un minuto. Esa es la procesión real. De eso se trata. No puedes tener a Juan el Bautista preparando el camino y luego no tener a Jesús en la procesión real en el burro. Antes de morir, eso tiene que suceder. De eso se trata. El evangelio preparatorio está preparando el camino del rey. El rey Melquisedec, que es lo que Melquisedec significa, rey de justicia, entrando por la puerta oriental de Jerusalén. Lo tenemos aquí mismo más adelante en el versículo 28. Y para enderezar el camino del Señor ante la faz de su pueblo, la presencia de su pueblo, para prepararlos, el evangelio preparatorio, para la venida del Señor, en cuya mano está dado todo poder. Puedes imaginar al rey con un cetro o una vara en su mano, ¿verdad? Para la venida del Señor, en cuya mano está todo el poder. Eso debería tener sentido con ese contexto. Bien, ahora bajemos al juramento y pacto del sacerdocio que generalmente se ve aquí. Del 33 al 40 o del 35 al 40. Empezaremos en el 33. Y me alegró mucho ver, no es que importe lo que yo piense, pero, presidente, Nelson el año pasado o el anterior en la conferencia de mujeres, en la sesión de mujeres, desafió a todas las mujeres a leer la sección 84. Esta es otra falsedad que hemos tenido en la iglesia, que es una vergüenza que usted sabe, usted tiene. Por lo general, los hombres jóvenes en el sacerdocio arónico, antes de que vayan a recibir el sacerdocio de Melquisedec, a menudo se les dice que vengan y lean la sección 84 o pasar por el juramento y el pacto aquí en el sacerdocio, como si les perteneciera a ellos y no a las mujeres. Es absurdo, realmente lo es. Es absolutamente absurdo.
Estas bendiciones se aplican a hombres y mujeres. Y de nuevo, si piensas en tu objetivo, siempre quieres imágenes y drama del templo, ¿verdad? Tienes que meter eso ahí para ayudarte a dar contexto a las escrituras o a cualquier enseñanza en el Evangelio. Si estás sentado en la escuela dominical y eres capaz de tomar eso y aplicarlo a tu experiencia en el templo de alguna manera, podrías ayudar a descifrar si lo que te dice el maestro es correcto o incorrecto. Correcto, nuestras doctrinas centrales están en el templo. Así que ten eso en mente mientras seguimos con esto. Versículo 33. Porque cualquiera que sea fiel a la obtención de estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y para magnificar su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser hijos de Moisés y de Aarón, y la simiente de Abraham. Bien, así que vimos el linaje del sacerdocio de Melquisedec, remontándose a través de Abraham al principio de la sección. ¿Verdad? Los hijos de Moisés es el sacerdocio de Melquisedec. Los hijos de Aarón es el sacerdocio arónico, así que acaban de decir recibiendo estos dos sacerdocios, ¿verdad? Y la simiente de Abraham y la iglesia y el reino y los elegidos de Dios. Tengan el término elegidos de Dios en mente. Esos son los elegidos, ¿verdad? Y son elegidos. ¿Por qué son elegidos? Son elegidos por sus acciones, ¿verdad? Y lo que ellos aceptan. Verso 35. Y también todos los que reciben este sacerdocio me reciben a mí, dice el Señor, porque Él es el nuevo Melquisedec. Él es la representación de esa unión, de la gracia, la condescendencia de Dios, la doctrina de Cristo. Así que recibir ese sacerdocio es decir que recibo la ley superior, recibo la gracia, el don, los dones y la misericordia, dadas por Dios. ¿De acuerdo? Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que tiene mi Padre le será dado. De nuevo, tienes que pensar en tu experiencia en el templo y no solo en la dote aquí. Da tu unción. Estás lavando una unción en esto. Esto es, ¿qué realmente representa esto aquí? Correcto, esto es una representación de todos nosotros y lo que estamos haciendo mientras vamos a través de nuestro viaje, a través del plan de salvación. ¿Verdad? De acuerdo. Y luego aquí tenemos el versículo 39, y aquí es, donde obtenemos el término juramento y pacto aquí. Y esto es de acuerdo al juramento y pacto que pertenece al sacerdocio, ¿verdad? Este es el sacerdocio de Melquisedec. Este no es el sacerdocio arónico, no hay juramento que se da con el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque el juramento es la tierra prometida. El juramento es la promesa. El juramento es la exaltación. No puedes ver el rostro de Dios. No puedes entrar a través del velo a la exaltación sin el sacerdocio de Melquisedec. Y eso es lo que es el juramento. El juramento no es lo que hacen los hombres del sacerdocio o lo que hacen las mujeres. Para obtener la exaltación, el juramento es la promesa de Dios de exaltación que viene de Él, ¿verdad? Y eso es importante de entender. No hay juramento o promesa dada con el sacerdocio arónico, porque no viene de Él. Esa es la ley superior. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Así que cuando vemos regresar al Sinaí otra vez, los hijos de Israel rechazando el sacerdocio de Melquisedec, están rechazando el juramento. Están rechazando la tierra prometida. Y por lo tanto, todos ellos tuvieron que morir durante 42 años, en realidad, que vagaron por el desierto antes de que pudieran entrar en la tierra prometida. ¿Cierto? Eso es lo que eso representaba. Antes de que pudieran llegar a la exaltación. Bien, versículo 40. Por lo tanto, todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y pacto de mi Padre, que Él no puede romper, ni puede ser movido. ¿Verdad? Así que otra vez viene del Padre. Es su promesa de lo que tenemos aquí arriba. En 38. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por lo tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Ese es el juramento. Bien, ahora vamos a bajar un poco más aquí. Voy a ir al 48 y quiero que empieces a pensar en los últimos días y las atrocidades
el maldad que va a prevalecer en los últimos días, porque eso es lo que él está construyendo aquí. Y teniendo a Sión, recuerda el mismo principio, esto es acerca del templo, el ancla del sacerdocio. Y ahora, él te está dando el juramento y las promesas, pero ahora vamos a pasar por la adversidad. Vamos a decir, bueno, esto no es solo un juramento para ti, solo date cuenta de que el juramento se te da si vas a superar la adversidad. Porque eso es lo que viene aquí. Y vemos aquí en el versículo 49, y el mundo entero yace en pecado, y gime bajo las tinieblas y bajo la esclavitud del pecado. Muy bien, así que van a ser pocos. Ellos van a ser pocos. Queremos entender eso también. Así que es una minoría de los que realmente lo superan, al menos en esta vida. ¿Verdad? Porque el mundo entero yace en pecado, está en un estado caído. Y por esto puedes saber que están bajo la esclavitud del pecado, porque no vienen a mí. Ahora creo que de nuevo, uno de mis puntos de anclaje en las Escrituras es el sueño de Lehi. Así que si no vienen a él, que sería hacia el árbol de la vida, y colgando de la barra de hierro, van hacia otra cosa. Y ese es el gran y espacioso edificio que representa el orgullo. Así que ellos se están poniendo por encima u otras cosas por encima de qué, por encima de Cristo o por encima de la doctrina de Cristo, de rebajarse a través del amor por los demás y llevar sus cargas. Eso es lo que el árbol representa. ¿Verdad? Cuando estás participando del fruto del árbol, estás participando de la doctrina de Cristo. Estás diciendo, yo también soy como el Salvador. No se trata solamente de que yo recibo algo, lo estás consumiendo, se está convirtiendo en parte de ti. Y así te estás volviendo como el Salvador. Lo que significa que eres condescendiente por debajo de los demás, como prometiste cuando fuiste bautizado, cuando te sumergiste en el agua, para que puedas ayudar a levantarlos. Es caridad. Así que, si puedes saber que alguien no está viniendo a él, parte de lo que verías allí sería elevar otras cosas por encima. No solo a Cristo, sino por encima de la gente, por encima de los demás. No, así es como yo interpretaría eso. Vienen a él, porque al venir a él, lo que estás haciendo es seguir la doctrina de Cristo. Estás tomando su nombre sobre ti, ¿verdad? 53, el mismo tipo de cosa, y así distinguiréis al justo del impío, y que el mundo entero gime bajo el pecado y la oscuridad incluso ahora. Ahora, esto se pone muy interesante aquí. Empieza a moverse hacia el libro de Mormón en esto. Él dice, y sus mentes en tiempos pasados, esto es 54, se han oscurecido a causa de la incredulidad, y porque habéis tratado con ligereza las cosas que habéis recibido. En otras palabras, ya han recibido una buena parte de estas revelaciones y las enseñanzas de Joseph Smith, y han recibido el libro de Mormón, pero lo han tratado a la ligera. Que la vanidad e incredulidad han traído a toda la iglesia bajo condenación. Y esta condenación descansa sobre los hijos de Sión, aún sobre todos. Así como los hijos de Israel, ¿verdad? Hay condenación aquí porque ellos no han recibido todo. Ellos lo han tomado a la ligera. 57. Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo pacto, incluso el libro de Mormón. Recuerden que a los libros de las Escrituras a menudo se les llama pacto. El Antiguo Testamento probablemente sería mejor interpretado o traducido como el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto. Bueno, aquí está el nuevo pacto, dado a la gente, que es incluso el libro de Mormón, y los mandamientos anteriores, los cuales les he dado, no solo para que digan, sino para que hagan conforme a lo que he escrito. Ahora bien, curiosamente, el presidente Benson en los años 80 dio una charla sobre esto, diciendo que toda la iglesia estaba bajo condenación, porque no habíamos tomado en serio el libro de Mormón. Y realmente, si eres lo suficientemente viejo, lo recordarás, pero hasta ese momento, no había el mismo empuje para leer el libro de Mormón. Les pidió a todos que leyeran el libro de Mormón todos los días. Y así hubo un empuje mucho mayor hacia la comprensión y la lectura del libro de Mormón, a partir de los años 80. Y trajo esta escritura aquí en la sección 84. ¿Por qué? Porque es otro testamento de Jesucristo. Y donde acabamos de escuchar antes,
que las cosas no se tomaban a la ligera, y que serías capaz de distinguir a los malvados porque ellos no vienen a Él, o ellos no condescienden por otros, y vienen a Cristo. Eso es a lo que se refiere aquí. El libro de Mormón te ayuda a hacer eso, te ayuda a entender eso. Está lleno de la doctrina de Cristo. Y ahora con eso, entonces, vamos a bajar hasta el versículo 99. El Señor ha hecho volver a Sión, así que esto es partes enteras. Estamos volviendo al principio aquí. Y juntando todo esto aquí en esta sección, el Señor ha hecho volver a Sión. El Señor ha redimido a su pueblo. Eso es a través de Cristo. Israel, según la elección de la gracia que se llevó a cabo por la fe y el pacto de sus padres. Eso es interesante. Parece decir que el pacto que trajo la expiación, la parte del pacto de Dios, se produjo porque los padres hicieron los pactos que hicieron. Y por lo tanto, tenemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y 100. El Señor ha redimido a su pueblo y Satanás está atado y el tiempo ya no existe. A menudo, tiempo es en realidad una representación de Satanás en las Escrituras. El Señor ha reunido todas las cosas en una, correcto para ser uno, como de un corazón y una mente. El Señor ha hecho descender a Sión de lo alto, y el Señor ha hecho subir a Sión desde abajo, correcto, otra vez. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, entonces quiero terminar viniendo todo el camino hasta aquí, hasta el versículo 117. Y de cierto os digo a vosotros, los demás siervos míos, que salgáis según vuestras circunstancias, os lo permitan en vuestros diversos llamamientos a las grandes y notables ciudades y aldeas, reprendiendo al mundo en justicia de todas sus acciones injustas e impías. Ahora pienso que lo que es importante ver aquí, esto no es juzgar a otros. Esto es traer la doctrina apropiada, que se encuentra especialmente en el libro de Mormón. Correcto, no es salir y decirle a todos lo malos que son. Reprobar al mundo en justicia es traer la doctrina apropiada, ¿verdad? De todas sus acciones injustas e impías, exponiendo clara y comprensiblemente la desolación de la abominación en los últimos días. Muy bien, así que solo quiero terminar en esta nota aquí. La desolación de abominaciones, de abominación en los últimos días. Bueno, esto se remonta a la frase, la abominación de la desolación en Daniel, que tenemos que está hablando de probablemente el tiempo de Jerusalén, cuando el templo fue destruido en el año 70 DC, y también hablando de los últimos días. Ambos probablemente tienen que ver con el templo. Para judaísmo rabínico, creen específicamente que la frase de Daniel de la abominación desoladora tiene que ver, muchos de ellos lo hacen, yo diría que la mayoría de ellos tiene que ver con Antíoco, ¿verdad? El rey de los Seleucidas griegos, que vino y derrocó Jerusalén. ¿Y qué hicieron cuando hicieron eso? Esto fue en el año 168 AC. Pusieron a Zeus, que pusieron en el templo de Jerusalén. Así que aquí en Jerusalén tienes una estatua de Zeus y van a tratar de decir, mira, vamos a cambiar tus dioses, sus sacrificios, su religión, todo es lo que iban a planear hacer. Ahora fueron capaces de deshacerse de que poco después, pero lo usaron como ejemplo de la abominación desoladora de la que habló Daniel. Pero lo interesante de eso es el término abominación, ¿verdad? Shekutz, que está en hebreo. Sin embargo, para la mayoría del judaísmo rabínico, creen que tiene que ver con el templo. Es una profanación del templo. Y es la idea de poner a otros dioses por encima de Jehová, por encima de Dios en el templo. Es idolatría en su esencia. Y así que tienes que pensar a ti mismo, bueno, ¿qué significa eso? Y de nuevo, vuelvo al sueño de Lehi. Y diciendo que el orgullo, incluso cierto, sobre la doctrina de Cristo sería idolatría hasta cierto grado. Puedo idolatrarme a mí mismo.
O puedo tener mi jerarquía de valores desordenada de modo que Dios no esté en la cima. Eso sería una abominación. La forma en que leería esto es que en los últimos días ahora vamos a cambiar en la sociedad tanto nuestros valores y reestructurarlos, donde las cosas sagradas importantes, la familia, por ejemplo, la religión, el cristianismo, van a caer más y más bajo y otras cosas van a subir más y más alto. Eso es idolatría. Eso es una abominación que causará desolación. Y la marea al templo es interesante, porque si vamos a Jeremías 7 y echamos un vistazo a lo que dice Jeremías, esto es en la época de Lehi. Y él dice exactamente lo que Marcos dice más tarde y lo que se obtiene en el Sermón de la Montaña de Jesús. Él dice, en el versículo 9, robaréis, asesinaréis, y cometeréis adulterio, y juraréis en falso, y quemaréis incienso, y haréis fianza. Y andar tras dioses ajenos que no conocéis. Esto se refiere a la idolatría o a la jerarquía de valores. Y en el verso 10, y venid y poneos delante de mí en esta casa. Eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que dice Marcos, que se llama por mi nombre. Y decir, ya sabes, ¿quién estaría delante de él en esta casa? Zeus, sus dioses. ¿Qué cambiaría en la jerarquía de valores? ¿Qué podría cambiar? No lo sé. Quiero decir, no sé por qué esto se centra en el templo, pero parece ser. Y decir, estamos entregados a hacer todas estas abominaciones, ¿verdad? Párate en mi casa. Esto tiene que ver con el templo. Es cambiar las cosas en el templo. Recuerde que en el tiempo de Jeremías, el tiempo de Lehi, el templo estaba corrompido. Los sacerdotes estaban corrompidos. ¿Cierto? Por eso Lehi tiene que salir de los perros. Por eso está predicando. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué estropearon? ¿Qué cambiaron en la jerarquía de valores? Bueno, ¿qué le pasó a Cristo? ¿Qué pasó con la doctrina de Cristo en ese momento? Bueno, para mí eso es lo que lanza el libro de Mormón, que es todo acerca de la doctrina de Cristo. Es predicar sobre ir en contra de lo que era el ambiente en Jerusalén en la época de Lehi y Jeremías. ¿Verdad? Y luego recibe esto. Esto es interesante. Y en el versículo 11. Esta casa que es el templo, el cual es llamado por mi nombre, ¿se ha convertido en una cueva de ladrones? Esto es lo mismo que obtenemos con una cueva de ladrones, que Jesús dice cuando viene en la procesión real y va y limpia el templo. Se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué significa eso? ¿Qué robaron? A menudo pensamos en él. Tenemos la narrativa de aquellos que eran los cambistas de dinero y estaban robando a la gente con sus sacrificios y todo lo demás. No creo que eso sea lo suficientemente amplio. Realmente no lo creo. Creo que si realmente miras eso y miras lo que está pasando aquí, tal vez hay algo de intercambio de dinero por animales, para el sacrificio y otras cosas por el estilo. Pero Poncho, ¿a qué están robando realmente? ¿A la gente o a Dios? ¿Qué está pasando allí? Y se basa en estas abominaciones y en lo que ha sucedido con estos sacerdotes corruptos en la época de Jeremías. ¿Es que la jerarquía de valores cambió y empezaron a adorar a otros dioses? Sabemos, como han escuchado en este podcast, que en la época de Isaías, el Nehushtan, la serpiente de bronce, fue arrojada fuera del templo. En el tiempo aquí, justo antes de Jeremías con el rey Josías, es muy posible que el árbol de la vida fuera arrojado. También, ¿qué está sucediendo en el templo? ¿Qué está cambiando allí? ¿Qué es lo que realmente robando? ¿Es el dinero? ¿O es la doctrina? ¿Están robando la doctrina de Cristo y se la están llevando? Y eso es lo que Jesús viene a tratar de traer de vuelta, mientras actúa como sumo sacerdote limpiando el templo, que estaba todo centrado en Jehová. Y probablemente, antiguamente, como santos de los últimos días, creeríamos que estaba centrado en Jesucristo. La doctrina de Cristo. Ahora si voy a Joseph Smith Matthew aquí, y miro su traducción, y bajo al 32, dice, y otra vez se cumplirá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel.
Ahora, aquí está hablando probablemente de los últimos días. Y luego tenemos las cosas que tenemos como en Joel. Por ejemplo, con el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Yo, por mi parte, y de nuevo si has escuchado este podcast, creo que aquí hay terminología de la creación. Creo que son imágenes del templo. Y tendría mucho sentido si la idea de la abominación de la desolación está anclada en el templo como los rabinos piensan que es. Y que esto es más a lo largo de las líneas de lo que se supone que debemos aprender con la historia de la creación, no una historia de la formación de la tierra, pero una comprensión de jerarquía y estructura y orden a partir del caos y el sacerdocio. Así que espero que con este episodio puedas ver esta sección un poco diferente y entender que esta separación de los dos sacerdocios es parte del pacto, es parte del plan de salvación. Uno representa la ley superior, los cielos, el sacerdocio eterno, y uno representa la tierra, la ley inferior, la ley temporal o carnal. Es lo que hacemos, y esas cosas necesitan estar siempre separadas porque eso es lo que es el plan de salvación. Es Dios bajando por debajo de nosotros y nosotros subiendo hacia Él. Es la preparación del camino, de la que Juan el Bautista es el icono, el sacerdocio arónico, el camino del rey, para Cristo o Melquisedec, el rey justo, para venir en esa procesión real a través de la puerta oriental, para venir al templo. Hablaremos la próxima vez.